Hola, buenos días. En otro espacio de los Rincones de la Mente en Jaén Plus Radio, otro jueves más, son las 11 de la mañana y hoy vamos a hablar sobre un tema que creo que con estas cuestiones pues pueden ser sugerentes, ¿no? Y mirar, dentro de una mente sin empatía, ¿qué es la psicopatía? Estas personas nacen o se hacen. ¿Son cerebros sin culpa? ¿Qué hay detrás de las personas diagnosticadas de psicopatía o trastorno antisocial de la personalidad? Sobre ese tema hoy vamos a hablar con Rafael García Sánchez, psicólogo social, que ya ha estado con nosotros y es colaborador también en Jaén Plus Radio. Comenzamos. Que hizo pues hace un par de días, o ayer mismo, ¿no, Rafael? Buenos días, antes que nada. Buenos días, Antonio. En donde Encantado. hiciste, muchas gracias, hombre, por estar aquí, donde hiciste un programa que, si quieres decirlo aquí, porque me parece muy interesante, sobre un paciente con ELA. Explícanos un poco. Pues la verdad que sí, te lo agradezco que me dé la oportunidad de recordar este programa que hicimos el martes, fue fantástico. Más que una entrevista, fue una conversación pues, a Miguel Sánchez, le conocí hace un par de semanas y es una persona bueno, que encargada de proyectos de motivación, de energía, con una actitud increíble, que fue diagnosticado de ELA. Y como él dice, y bien dice, el tener la ELA lo que le ha ayudado a ser mejor persona. Tiene por delante un montón de retos, de hecho va a subir al Everest para hacer más visibilidad a la enfermedad. Y la verdad que recomiendo, si podéis, de verdad escuchar este programa, más que nada porque nos pone delante de nuestros ojos los afortunados que somos. Desde luego que sí, Rafael, y efectivamente yo animo también a todo el mundo porque, vamos a ver, se hacen programas muy buenos en Jaén Plus Radio y concretamente píldoras de liderazgo, el enfoque que le está dando mi compañero Rafa García, pues psicólogo social, por cierto, experiencia en recursos humanos, psicólogo político, colabora en Parlamento andaluz, Parlamento de Madrid, ¿no? El ayuntamiento, en el Parlamento madrileño. No, en Madrid no, no. Ah, Todavía no iba a decir, pero no, no, pues Madrid no, entonces Madrid no. me he pasado ya. Pero bueno, una persona con muchísima experiencia en temas, como estáis viendo, de lo que en concreto vamos a tratar. Así que me remito a su programa Píldora de Liderazgo. Vamos a centrarnos ya, por tanto, en este programa sobre psicopatía o trastorno antisocial de la personalidad. Vamos a definirlo, Rafael, si te parece. Vamos a centrarnos en qué es este trastorno, si es que es un trastorno de personalidad, si es el antisocial, la psicopatía no tanto. Explícanos un poco el tema. Bueno, un poco, como tú bien dices, para situar un poquito el tema de lo que estamos hablando, todo está documentado de manera clínica y con un matiz totalmente diagnóstico, ¿no? Y está basado en el DSM-5, que es un catálogo, es un manual diagnóstico de enfermedades y trastornos mentales, y que simplemente lo que bueno, es la base para justificar o para de alguna manera argumentar la fiabilidad de los diagnósticos clínicos, ¿no? Uh -huh. Se distingue
entre psicopatía y trastorno antisocial de la personalidad. De hecho, psicopatía no aparece como tal. Efectivamente, eso es muy importante definir, ¿vale? Es decir, que es un término que está muy en la calle desde hace tantísimos años, pero como tal, como está diciendo Rafa, explícanoslo. Sí, no está contemplado en este manual, ¿no? En este manual diagnóstico. Sin embargo, el trastorno antisocial de la personalidad, en lo que se entiende por TAP, sí está incluido en este manual. Efectivamente, eso es importante definir, es decir de antemano, la psicopatía como tal no es una enfermedad mental, el trastorno antisocial de la personalidad ya sí se está encuadrado dentro de los criterios de clasificación a nivel internacional. Ujú. Eso para... ¿Y qué define? ¿Qué define en definitiva a estas personas psicopáticas y de alguna manera o trastornos antisociales de personalidad? Porque el psicópata quizás se basa más en falta de empatía y el trastorno antisocial es el tema más social propiamente dicho. Explícanoslo un poquito. Sí, bueno, es importante decir que los psicópatas cumplen con los criterios que tienen el trastorno antisocial de la personalidad. Con muchos de ellos, Pero, efectivamente. pero no todos los que tienen trastorno antisocial de la personalidad son psicópatas, ¿no? Como se entendemos por psicópata. Eso también es importante Efectivamente, esa diferenciación. tenerlo en cuenta. Lo que viene a ser el trastorno antisocial de la personalidad, pues tiene un patrón persistente de desprecio por los demás. O sea, a partir de ahí ya podemos decir que es una persona que incumple o tiende a incumplir las normas sociales, no atiende a normas. Para este tipo de personas no existen las normas, tiene una conducta engañosa, miente, embauca, es impulsivo, tiende a irritarse con facilidad, incluso a llegar a ser agresivo en ciertos momentos, es irresponsable y sobre todo una característica muy importante, que carece de remordimiento cuando causa daño. Es decir, hace daño por hacerlo, básicamente, ¿no? Y eso es muy, muy importante. Si hablamos de lo que es la psicopatología, le añadimos un perfil mucho más, unas características mucho más, permíteme, más externas, ¿no? Más de cara al exterior, como puede ser un encanto personal, el uso de cierta de su zalamería para conquistar. Entonces ya nos estamos acercando al concepto de narcisismo, ¿no? Pero vamos a quedarnos En el tema de la psicopatía en el tema de la concreto, son psicopatía. personas, por lo que me estás dando a entender, muy manipuladoras. Mucho. Y sobre todo, dice, no tiene ningún remordimiento después, lo cual, bueno, pues hace daño a los demás. Al final se hacen daño a sí mismos. Pero una de las características fundamentales, decía antes Rafa, es esa falta de empatía, ¿no? La falta de empatía. Fíjate que, bueno, tú bien sabes, Antonio, que la empatía es un elemento, es una actitud o una actividad o un rasgo clave en una personalidad, vamos a llamarlo así, normal, dentro de la normalidad, tener cierta empatía. Cuando hablamos de la empatía empieza a tener carencia, empieza la enfermedad mental, empieza a manifestarse de alguna manera. Y sobre todo en los trastornos antisociales o en la psicopatía o en el narcisismo o en algún tipo de comportamiento de ese tipo, ¿no? Sí, con respecto a esto vamos a tratarlo quizá a lo largo de más adelante, ya casi al finalizar el programa, el tema del tratamiento, pero efectivamente, como tú dices, estas personas empiezan a rayar la enfermedad mental, pero no se dan cuenta. No se dan cuenta. Es que son tan, de esta manera, egocentristas que no se dan cuenta realmente de que están dentro en un problema mental. Y lo podemos eso asociar en el mundo empresarial que Rafael García Sánchez también conoce, como en el mundo político, como en el mundo a nivel de relaciones en general, a nivel de amistades, etcétera, etcétera. Es decir, mucho cuidado con esto. Personas que son mentirosas y que engañan, ¿no? Y que manipulan, como te decía anteriormente, ¿no? A ver, como tú bien dices, en el tema político, bueno, no solamente en el tema político, sino en el tema donde juega un papel importante el poder. Cuando está en juego el poder, es como una circunstancia propicia a poner en práctica, pues bueno, ciertos comportamientos incluso antisociales, psicopáticos, narcisistas, como queramos llamarle también.
Pero Rafa, hay una cuestión. El psicópata no tiene por qué ser gente de preponderancia del mundo empresarial, político, social, sino puede ser cualquier persona de la calle que realmente tiene sus síntomas, tiene sus rasgos, que él no se identifica, que la gente que lo conoce y lo reconoce sí, y puede ser Ujú. cualquiera, en definitiva, Puede ¿no? ser cualquiera, evidentemente, porque hay ciertos factores, ¿no?, que propician bueno, el desarrollo de este tipo de trastornos, ¿no? Factores biológicos, como puede ser la genética, o un mal funcionamiento de los neurotransmisores, ¿no? O psicológico, bueno, algún trauma o algún trastorno que haya tenido en la etapa Eso infantil. suele ser muy normal, Rafa? Ese, exactamente. Es algo que se Eh, queda ahí. Estos niños que han sufrido traumas en la infancia, ese modelaje de los padres, ¿no? Totalmente, Muchísimo también, muchísimo, ¿no? totalmente. Hombre, si se suele pasar un trauma, en lo que bien tú sabes que decimos en psicología, que lo importante es cogerlo en el momento, tratarlo, hacerlo público, ponerlo encima de la mesa, público me refiero, o sea, reconocer, ¿no? Y trabajarlo, porque si no, ese trauma se puede quedar enquistado y ser causa, origen de problemas futuros, ¿no? Ujú. De hecho, dices también a nivel neurológico o hereditario. Existen, parece ser, en el lóbulo frontal o algo de esto, algunas historias que se han hecho en base de estudios de TAC y todo esto, ¿no? En donde estas personas tienen algún tipo De lesión, de lesión, sí. efectivamente, innata, es decir, eh, Concretamente en el prefrontal. en el prefrontal. Exacto, y tiene como origen, como factor biológico, ¿no? Ya, suelen ser personas, entre otras cuestiones también, aparte de esa falta de apego, como tú decías muy bien, y esa superficialidad emocional, son personas, porque siempre cuando decimos psicópata, encima vemos películas, vemos El silencio de los corderos, lo otro, ¿son personas violentas o pueden serlo? Pueden llegar a serlo, claro, evidentemente. De hecho, tiene una tendencia a la violencia, a manifestar comportamientos violentos, claro, evidentemente. Sí, sí. Yo me acuerdo en la carrera que estudiábamos al amigo Lombroso, ¿no? ¿Te acuerdas con el X, ese estudio que se hizo en las cárceles Sí, sí. italianas, creo, ¿no? Hace ya 40 años, pero bueno, Sí, sí, sí. sigue estando vigente. En donde se decía que existía incluso, pues, podría ser una alteración cromosómica, ¿no? Sí. El superhombre, ¿no? Es, Muchos de los psicópatas estos decían que tenía un factor XXI, creo que era, ¿no? O algo de ujú, esto, o XXI creo que era, sí, ¿no? El del superhombre, ¿no? del superhombre. De hecho, la mayor población está en cárceles. Recuerdo que en ese Estudio estudio Lombroso. venía que el XXI se manifestaba con un alto grado en las poblaciones carcelarias. Efectivamente, mira, yo tengo aquí a Schneider, Kurt Schneider, perdón, que señala que los psicópatas no solo se llaman en las prisiones e instituciones psiquiátricas, es decir, que siempre se han ido a estudiar allí, Mm. sino, como decíamos anteriormente, Rafa, en toda la sociedad, en la vida en general y sobre todo en aquellas personas que ostentan poder, como tú muy bien decías. ¿El poder lleva a la psicopatía? Se me está ocurriendo. ¿O la Mm. psicopatía lleva al poder? Hombre, yo creo que lo que puede ser el poder, entiendo que puede ser un facilitador, pero evidentemente todas las personas que ostentan o que se mueven en el campo del poder, de la autoridad, evidentemente no son psicópatas, ¿no? Porque si no, apañados estábamos, ¿no? Evidentemente hay, por llevarlo al terreno político, hay políticos que tienen valores, altos valores y valores muy nobles, ¿ya? Pero también hay otra serie de políticos o personas cercanas al poder que evidentemente pues tienden a hacer uso de este poder, pero desde su propia perspectiva, ¿no? Desde luego, es complicado. Bueno, los temas de las causas, la etiología, ya digo, no se sabe claramente, es complicado, lo has Sí. dicho tú antes, Rafa, desde luego que es complicado, ¿no? Pero que, bueno, puede ser, como decíamos antes, un maltrato infantil, un abuso infantil, un problema genético, ambiental, un modelaje de padres, en definitiva puede ser por distintas circunstancias. Quiero, de verdad, intentar en este programa delimitar lo que es el trastorno antisocial de la psicopatía, que es complicado, ¿no? Ujú, lo es. Quizás la psicopatía es más basada en factores, rasgos de personalidad psicopatológicos, nunca mejor dicho, y el antisocial, el trastorno antisocial de personalidad son más de temas sociales propiamente dicho. Sí, puede ser más una sociopatía, ¿no? Lo que se entiende por Efectivamente. sociopatía. Sí. Yo aquí he apuntado en el modelo
en el modelo de Kuki-Michi, que me pareció muy interesante, la que establece pues que hay clasifica la psicopatía en función de rasgos de personalidad, ¿no? Que quizá los rasgos de personalidad es lo que más fácilmente se puede apreciar cuando conocemos o vemos a una persona, ¿no? Entonces, habla aquí por una parte, los rasgos interpersonales, en la que habla, pues bueno, que una persona con una gran autoestima, ¿no? Que va sobrado, ¿no? Un narcisismo de este prepotente, con cierto encanto que puede ser normalmente superficial, tendencia a la manipulación de los demás, eso como que le da más poder, ¿no? le alimenta esa autoestima, y que usa la mentira, pero es una mentira patológica. Una mentira patológica. Esa es la parte de lo que son los rasgos con respecto a cómo me comporto con los demás, ¿no? La parte interpersonal. Luego tiene rasgos afectivos, que es una falta absoluta, que lo hemos comentado anteriormente, de empatía, de remordimiento, de culpa, de empatía. No tiene nada, carece de ello. incluso una afectividad frívola, ¿no? Totalmente. Puede incluso causarle risa, ¿no? Y claro, imagínate lo que puede ser una persona que conviva con una persona de este tipo, ¿no? Vamos a hablar después de esas relaciones, cómo se dan las relaciones con ellos, cómo identificarlo y cómo protegerse. Pero exacto. Y luego el tercer rasgo de la personalidad es pues su estilo de vida, ¿no? Es un estilo de vida pues impulsivo y responsable, parasitario en el sentido de que, bueno, que está por estar, pero que carece de otro tipo de motivación que no sean las suyas propias, ¿no? Y muy responsable, muy responsable. Estos son tres rasgos, yo creo que importantes a la hora de identificar una persona con un trastorno o con rasgos psicopáticos. vamos a seguir evolucionando. Este tipo de relaciones que se pueden establecer o que establecen este tipo de personas, pues pueden ser muy, muy dañinas para la persona con la que se relaciona. Estos psicópatas se puede incluso poner igualarlo a la seducción. Son personas seductores no solamente en el ámbito de relaciones íntimas o sexuales, sino seductoras en general. Sí, son personas, saben utilizar sus armas, ¿no? Son personas que pueden llegar a cautivar a otra persona, ¿no? Por su forma de hablar, por su conocimiento, o incluso por sus buenas maneras, ¿no? Que luego evidentemente son, como hemos dicho antes, superficiales, ¿no? A la hora de entrar a matar, va a entrar igualmente, ¿no? Pero bueno, como que prepara el terreno, sabe preparar el terreno. ¿Sí? Y sobre todo van buscando personas consciente o inconscientemente en donde sabe que es su caldo de cultivo, ¿no? Donde su forma de ser les va a atraer de tal manera que hacen que, bueno, que se lo lleven a su terreno, ¿no? Totalmente. Pongo el ejemplo, y ya te lo he comentado, son personas con una gran autoestima, con una cantidad exagerada de Efectivamente. autoestima. Entonces, la autoestima, evidentemente, pues tiene caducidad. La autoestima día a día, pues tenemos mucha autoestima, y a lo largo va pasando el día, va pasando la semana, pues la autoestima va bajando porque se va utilizando, se va gastando. Pero permanentemente necesita llenar ese depósito de autoestima. ¿Cómo lo llena? Pues evidentemente manifestando esa manipulación, que necesita buscar víctimas para Y poder... es un mecanismo, un círculo vicioso, que la seducción hace que la gente se viene a lo que yo quiero y sigo siendo más seductor, sigo siendo más manipulador, la autoestima me sube, sigo teniendo más rasgos psicopáticos y antisociales de personalidad. Pero no todas las personas, pues, también es importante decir que no todas las personas seductoras, Claro. quiero decir, que tengamos en cuenta que hay una cierta... Estamos definiendo 20 o 25, 30 rasgos, desde luego, que tienen que cumplirlo para este tipo de personas. Correcto. Pero que no solamente, volvamos a insistir, que se da en la política, en las grandes empresas, etcétera, que se da en muchas personas. Psicopatía y violencia doméstica. Importante también este tema, ¿eh? Se han hecho estudios al respecto, evidentemente, en donde parece una cuestión de perogrullo, ¿no? Pero que es así. Es decir, mucha violencia doméstica se da en hombres, sobre todo. La mayoría de los casos, como sabemos, que son psicópatas. Son personas con estos rasgos en concreto. Sí, claro, si volvemos a lo que hemos comentado desde el principio, la falta de empatía, pues no es consciente del daño que puede hacer, por lo tanto, incluso dice, ¿no? Con lo que yo la quiero o lo que yo la quería, pero evidentemente
eso desaparece, porque ni tiene empatía, ni tiene cercanía, tiene una relación que puede llegar a ser superficial, pero a la hora de hacer daño es la persona lo que busca es su propio interés, ¿no? de autoestima, ¿no? ¿Qué nos dicen? Vamos a hablar un poco de figuras también. Hombre, lo digo porque te había comentado, Rafa, me interesa el tema. ¿Qué figuras podríamos identificar, tanto del cine como fuera, evidentemente, del cine, que a ti te puedan llamar la atención? Y si no, te digo yo, si quieres, algunas, pero vamos, está la famosa El Joker, está la Mm. película del Silencio de los Corderos, en donde son personas bueno, que son con clarísimos rasgos de personalidad psicopática. No sé si a ti te atrae alguna, criminales y asesinos en serie. Todo este tipo de personas son personas con psicopatía, ¿no? Pero sobre todo en la sociedad, pues hay personas que rayan estos rasgos, por ejemplo, y yo uno que me llama mucho la atención es Pablo Escobar. Pablo Escobar es una persona bueno, yo he seguido un poco la serie y tal de esta figura colombiana y realmente es que es todo lo que hemos hablado, ¿no? Es un poquito Sí, sí, sí. No sé si a ti te atrae o Si ves te... un trocito de la serie, dices, joder, qué buena persona es este hombre, ¿no? Sí, sí, Qué sí, encanto, porque en el fondo realmente, claro, es lo que decía, es que ayudaba mucho a su pueblo, ¿no? Sí, exacto. Y sin embargo, bueno, Y pues estaba ayudando a su pueblo, realmente también, pero de vaya forma de ayudar al pueblo, ¿no? en este tipo de personas, a mí, por ejemplo, y concretamente la serie esta que comparto contigo me encantó, es decir, ¿cómo es posible que teniendo hijos pequeños fomentara el uso de la droga, ¿no? Para jóvenes, ¿no? Como era algo Sí, que sí, no pero él no la encajaba, ¿no? consumía, ¿eh? Él no la consumía, Él no la evidentemente. consumía porque se veía realmente de ese... Bueno, pues decía como decía en películas, han visto... Hombre, las películas son películas, pero sí que es verdad que son esos rasgos quizá un poco o demasiado exagerados, porque no coja a un Anthony Hopkins comiéndose el cerebro de una víctima suya, eso ya es una barbaridad, pero son rasgos exagerados, pero sí que son personas así. Bueno, tratamiento, ¿qué tratamiento? ¿Estas personas tendrán algún tipo de tratamiento también o no, Rafa? Pues el tratamiento es complicado. Yo he estado buscando un poquito para ver si podía recuperar, bueno, a medida posible, alguna sugerencia, pero el tratamiento es difícil en cuanto que la falta de empatía, la manipulación y la resistencia al cambio están presentes. Y, Efectivamente, eso es muy importante. Esa resistencia al cambio es fundamental, efectivamente. entonces, si hay una resistencia al cambio, un tratamiento, pues imagínate lo complicado que puede ser. Evidentemente hay una serie de tratamientos. Lo más utilizado pues, es la terapia cognitivo-conductual, Efectivamente. adaptada evidentemente a este rasgo. Hay tratamientos en prisiones y en instituciones penitenciarias que ayudan, evidentemente. Luego, lo más importante, como pasa en todos los trastornos, incluso en las enfermedades, es la prevención. Exacto. La prevención, eso funciona, eso sí que funciona en cualquier tema de este tipo, ¿no? La intervención temprana, la detección de ciertos trastornos, como tú bien comentabas antes, de comportamiento agresivo o de traumas infantiles, esa detención para prevenirla y trabajarla desde el principio, ¿no? Antes de que progrese, o incluso psicofármacos, ¿no? En casos muy El litio, específicos. ¿no, Rafa? El Me ha litio, parecido ver que el litio es lo que más efectivamente. se suele Sí, medicar para gente con psicopatía o trastorno antisocial de personalidad. sí. Pero Para establecer ese estado de humor con esos altibajos, por lo menos equilibrarlo, ¿no? claro, equilibrarlo, pero claro, son tratamientos que tienen que ser constantes, No, no, está permanentes, claro, sí. De evidentemente. hacerse sus litemias, sus analíticas, sus Exacto. cuestiones. Una terapia familiar también fundamental, ¿no? Sí, una terapia familiar, pero lo que comentábamos antes, preventiva. Preventiva, porque por ejemplo, lo que son terapias centradas en la empatía o en las emociones, o lo que son eh, terapias grupales, no tienen mucha garantía de éxito, ¿no? O sea, hay que ir mucho más, hay que ser mucho más, a lo mejor la palabra no es correcta, no llega a ser correcta del todo, de intervención, más intervencionista, ¿no? Y cuanto más previa sea, mucho mejor. Decía efectivamente los sujetos menores de 20, 25 años, cuanto antes se traten mejor, más resultados dan, la eficacia disminuye, por tanto, conforme se va Mm. aumentando la edad del sujeto. Bueno, desde luego son personas que
que tienen sus características personales que hacen muchísimo daño a la sociedad y a ellos mismos. ¿Algo que se quede en el tintero? Bueno, evidentemente que es muy difícil hacer un diagnóstico. Hay que, evidentemente, tener información y medios para poder elaborar un diagnóstico. No una categoría en concreto, sino que es un constructo clínico de tipo casi forense, ¿no? Exacto, Como decía al principio. que es más un marco teórico, ¿no? Entonces, hay que evitar, en la medida de lo posible, que por identificar a una persona con ciertos rasgos, pues diga, es un psicópata, ¿no? Porque además, Sí, tú a ver si sabes, va a resultar que aquí ahora va a decir todo el mundo que es psicópata. por eso te digo, ¿no? Vamos a tener cuidado, Rafa, con este tema. Además, tú piensas, y además lo sabes muy bien, ¿no? Hay un efecto psicológico que es el efecto halo, ¿no? Sí, Que a partir de dice, que, anda, pues yo creía que yo pues eso puedo es, tener esto. eso es. Pues, y no solamente que lo puedo tener, digo, es que esta persona el otro día me habló mal y entonces que es un psicópata, y entonces empezamos a ver Sí, sí, solamente, sí. y al final montamos un psicópata sobre una persona Ahora, que tenía un mal entre día, ¿no? Rafa y Antonio, vaya historia que nos han dado hoy, que resulta que lo que hemos visto y ahora cualquiera que veo por la calle. No, efectivamente, esa diferenciación es muy importante. Lo mismo que la diferenciación entre psicopatía y trastorno antisocial de personalidad. Totalmente. Pero bueno, hemos intentado por lo menos aquí efectivamente sacar o intentar sacar esas características diferenciales, aunque muchas de ellas también sí que es verdad que son comunes. No sé si hay alguna cosilla más y si no, pues Bueno, yo creo que hemos hecho, ¿no? yo, Una visión yo muy... creo que sí, yo creo que sí. Para un programa de media hora, yo creo que hemos hecho pues una visión importante para que la gente sepa que existen este tipo de personas que, como siempre en todos los programas que de psicología y salud mental de los rincones de la mente, cada uno que se identifique con los que crea conveniente y sobre todo que reconozca si hay alguno de ellos, bueno, pues que pueda tener la terapia, evidentemente, ponerse en tratamiento terapéutico, psicoterapéutico, es muy importante por y sobre todo profesionales identificarlo a los demás, ¿no? y en tratamiento por profesionales Desde luego. que se dedican a esto, ¿no? Desde luego que sí. Pues Rafael García Sánchez, muchísimas gracias por estar aquí conmigo en este programa. A ti, como siempre. Un programa sobre un tema muy, muy específico, muy concreto, pero bueno, que quería y tenía interés en hacerlo y mejor que con Rafael García, psicólogo social también que ha estado conmigo. Pues muchísimas gracias, lo he Gracias. dicho. Y a todos los oyentes, pues nada, otro espacio de los rincones de la mente en Jaén Plus Radio. Hasta luego.